Cuando estudiábamos física en la educación primaria y secundaria, aprendimos que a toda acción corresponde una reacción. Una reacción, obviamente. Así es. Así es. Entonces, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, también ocurre lo mismo. A toda acción corresponde una reacción. En Pedernales se movilizaron, le dieron un ultimátum a los haitianos que vivían en esa provincia, una provincia de unos 14.000 o 15.000 habitantes, y se tuvieron que ir todos los haitianos que trabajaban o tenían algún tipo de actividad en Pedernales. Y los que pasaban y volvían de nuevo para hacer vida comercial, para intercambiar. Dejaron de hacerlo. Exactamente. Dejaron de hacerlo. Hoy Pedernales, incluso su alcalde, está muy preocupado porque el mercado binacional en Pedernales no ha sido reabierto y porque la Zona Franca, que es una única empresa que emplea alrededor de 500 personas, se mantiene clausurada. Bueno, 600. Hay 550 dominicanos y 50 haitianos. Bueno, pues fue clausurada sencillamente por... No hay actividad. Se terminó la actividad económica. Entonces, Pedernales obviamente tiene algunas industrias. Hay una industria cementera. Pedernales, pero eso es unos trabajos muy contados. Tiene una actividad turística muy menor, muy pequeña. Eso está en ciernes todavía. Porque está en ciernes, exactamente. Y ahora la comunidad está sin empleo, no hay labores productivas, la comunidad de haitianos que pasaba a Pedernales ya no está pasando, no hay un mercado a quien venderle la ropa que se producía en la Zona Franca de Pedernales. Esa es una empresa de Zona Franca que ellos básicamente lo que hacían, porque escuché al gerente dando explicación en el programa de radio de Edith y de Amelia. Él dice que ellos compraban a empresas, fabricantes de ropa que venía con defectos, algún pequeño problemita, sí, pero ropa buena, las reparaban, las adaptaban más o menos al tamaño promedio de dominicanos, pero sobre todo haitianos, y básicamente el mercado de esa ropa es Haití. Entonces, esos 50 haitianos que trabajaban con ellos, además de trabajar en labores de reparación, eran los que iban con los dominicanos hacia Haití a vender esa mercadería y volvían de allá para acá con el dinero que entonces la empresa lo usaba para pagar a sus empleados, para mantenerse, para su recompra, ¿no? Pues esa empresa está cerrada porque perdieron el mercado y hay temor de ir a vender y los haitianos no quieren comprar porque se sienten que si ellos lo hacen le van a decir que entonces están ayudando a quienes los expulsaron y todo esto ha creado ese conflicto, ¿no? Entonces eso pasó. Ahí hay ya entonces esas 600 familias, la gran mayoría familias dominicanas y un poquito, que son 50 más o menos empleados de haitianos, que quedaron sin empleos. Ya. Y no hay intercambio comercial. Ya. En toda frontera, los pueblos a ambos lados viven de ese intercambio. Ya. Pero además, Gustavo, todo por un grupito, porque decir que fue un grupito de personas, que había más vehículos que personas, que salió a agitar y a incentivar esa campaña de odio. Yo espero que esa gente le den empleo a esas 600 familias ahora, ¿verdad? ¿Qué van a hacer, Gustavo? ¿Que le van a dar empleo? ¿A quién le van a dar empleo? Digo yo, porque como son tan patriotas, seguro que ellos tienen como crear una empresa. Pero sí, hay que entender, lo más normal es que si un pueblo está en la frontera, que en esa frontera haya negocios. En la frontera de Chile con Argentina hay negocios. Sí. En la frontera de México con Estados Unidos hay negocios. En la frontera de Colombia con Venezuela hay negocios. Por Dios, en todas las fronteras, la frontera de Nicaragua con Costa Rica, hay negocios. Incluso los países que tienen litis pendiente, asuntos de limítrofe, tienen negocios. Las dos Coreas, ¿verdad?, que formalmente no han puesto fin a la guerra aquella de los 50, mantienen negocios y se benefician las dos partes. Bueno, pero como nosotros somos impolutos y como los dominicanos somos dominicanos de pura cepa. Y no necesitamos de nadie. Y no necesitamos absolutamente de nadie. Una autarquía griega. Vamos a seguir limpiando la frontera. Entonces vamos a declarar en los 383 kilómetros de frontera que hay entre República Dominicana y Haití, lo mismo. Vamos a darle ultimátum a todas las comunidades. Mira el desfile de los supuestos patriotas. Hay más vehículos que personas cuando salieron a agitar. Ya. Fíjate.
2 o 3 vehículos, unas cuantas personas en moto y un disco live y un señor con una bocina. Bueno, hay que decir que en Pedernales somos más dominicanos que en todos los demás pueblos que no han hecho esto. Sí, pero yo ni siquiera me gusta decir Pedernales porque ofendo a Pedernales con eso. Es un grupo de idiotas que hizo esto, ¿no? Entonces, óyeme, si esa estupidez es grande, hay uno que está compitiendo por el trofeo de la mayor estupidez. El de San Pedro de Macorís. El gobernador de esa provincia y unos cuantos alcaldes, pero igual parece que contagiaron con esto a alcaldes de 2 municipios de La Romana. Han declarado prohibido el gagá para la Semana Santa. Y dicen que lo ideal es que eso se prohíba para siempre. Incluso en un desfile local de San Pedro le han puesto obstáculo inclusive a los guloyas, que eso es parte intrínseco de la cultura de San Pedro de Macorís. De esa migración que hubo. De la migración. De las islas, ¿verdad? Inglesas y francesas aquí y holandesas a San Pedro. Los cocolos. Sí, que le llaman cocolo. Con el mundo del azúcar. Que eso es parte, inclusive que se ha exhibido con orgullo en pintura de grandes maestros, en poemas de muchos de los excelentes y muchos poetas que ha parido San Pedro de Macorís. Sobre todo el poema Los Inmigrantes de Norberto James. Exacto, del excelente poeta e intelectual Norberto James. Entonces, es una... Y bueno, el merengue de Juan Luis Guerra, que habla de los guloyes, toda esa cosa, el Boa Berry. ¿Pero qué estupidez? Pero eso yo creo que es el trofeo a la mayor estupidez del mundo. En estos momentos precisamente que la CIP... ¿Y tú crees que eso es parte de esa ola de odio? Obviamente. Y de esa ola de nacionalismo malentendido. Claro, porque hay gente que quiere hacerse graciosa y quizás su ineptitud en hacer una buena administración pública la quiere tapar con ese refugio en el patrioterismo. No es por ignorancia que lo están haciendo. Bueno, y te va a haber una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Porque hay que ser un poco tapado, como digo. No, mira, la cultura es un patrimonio de la sociedad y del país en donde se ocurre y donde se produce. Y es un derecho que no se le puede a nadie negar. Entonces, obviamente, esta es, claro, es una cultura que se ha desarrollado y sobre todo ha emergido de los bateyes y de las comunidades cañeras. Pero que ya es dominicana también. Pero que es una cultura dominicana. De hecho, los estudiosos, tanto del gagá como del vudú, dicen que ya hay un vudú dominicano y un gagá dominicano, independientemente de que practican las comunidades haitianas que viven en diferentes lugares de República Dominicana, ¿no? Pero además, en San Pedro de Macorís, los maestros del gagá, los guloyas, han sido siempre personas muy reconocidas y muy respetadas. Que son cosas distintas, los guloyas y el gagá son distintas. Son distintos, sí, pero como mantienen esa tradición. Pero el gagá es una celebración, los guloyas... Es otra celebración. Es otra celebración y por supuesto representan, bueno, habría que hablar con Dagoberto Tejeda, que es el que... Dagoberto y muchos otros que han estudiado estas cosas, ¿no? Sí, así es. Bueno, el caso es que esto es una gran estupidez. En un momento que la CIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, había dado una buena nota a República Dominicana, diciendo que unos problemas que hubo los está corrigiendo. Entonces, pero cuando hacemos estupideces como esta, para que nos incluyan en el próximo informe. Bueno, esa es una información importante, Gustavo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había incluido al país en la lista negra, sobre todo por los procesos de discriminación, racismo, desnacionalización y por las medidas de irrespeto a los derechos humanos de los migrantes, había incluido a República Dominicana en esa lista negra. Ahora, en el último informe, acaba de sacar al país de la lista negra. Y mientras se están ocurriendo estos fenómenos, que por supuesto deberán en el próximo informe eso va a aparecer. No, porque ellos vienen a observar a República Dominicana. Que sí. Creo que es en mayo la próxima visita. Y ya de la las organizaciones que trabajan en el tema cultural y todo esto de la tradición y los derechos culturales ya han hecho la denuncia y eso va a aparecer. Eso va a ser recogido por la CIT, por diversas organizaciones y organismos internacionales que trabajan el tema cultural, porque obviamente eso es un abuso, además de una gran estupidez. Entonces son de las cosas que no ayudan. Yo no sé quién le metió en la cabeza a esa persona que eso es ser nacionalista, patriota. Eso es una cosa terrible. Bueno, hay que recordarle a lo que dicen, por ejemplo, sí, el merengue sí es dominicano. Bueno, pero ¿con qué se comenzó a tocar el merengue? Con guitarra. ¿La guitarra es dominicana? No. La guitarra no es dominicana, la guitarra es española. La que vino aquí vino de España, que a su vez fue una
una inspiración de otro instrumento que tocaban los árabes, Los ¿no? árabes, así Bueno, es. Sí. el saxofón, europeo. El acordeón, acordeón, alemán. europeo, alemán, francés. Entonces, óigame usted, o sea, es una cosa tan y tan estúpida, Bueno, la tambora es africana, ¿verdad? pero nosotros le agregamos el palito, ¿verdad? El palito. Que eso sí es totalmente de esta isla. ¿Y el guayo cómo es? Bueno, hay que ver porque se usaba uno La guira, como le del dicen. guiro, que es un fruto natural, y luego el guayo fue hecho ya de manera artificial con metal. Habría que ver el origen exactamente, porque en muchos países se hizo, ¿no? Bueno. Pero lo que quiero decir, lo bello, lo hermoso del ser humano y de la cultura es esa mezcla, esa combinación que enriquece de manera recíproca. Entonces es una estupidez usted pensar que usted puede eliminar una parte de la expresión cultural de un pueblo, pero por Dios. Además de que es un abuso. Estos grupos neonacionalistas están tratando de sacar lo peor Bueno. de la sociedad dominicana. Bueno, yo no sé qué es lo que Flote y sigue, ponerlo como yo no protagonista. sé qué ellos pretenden, la solución final de Hitler, una limpieza étnica, ¿será Así eso? es, tal vez, hacia eso conduce, siempre conduce a eso. Hacemos una pausa. Sorpresivamente, el Tribunal Superior Electoral ha decidido revocar la asamblea de la convención del Partido Revolucionario Dominicano realizada en diciembre del año pasado. En esa convención se eligió a Miguel Vargas Maldonado como presidente del partido, a Peggy Cabral como presidenta en funciones, se eligió también a Tony Peñaguaba como secretario general, a Neney Cabrera como presidente ejecutivo, y se hicieron muchas otras designaciones. Pero además se han dado nuevos cambios. Por ejemplo, Víctor Gómez Casanova acaba de ser cambiado recientemente como vocero del PRD y en su lugar fue designado Alejandro Abreu. Luego ha habido también cambios importantes y decisiones políticas relevantes que ha adoptado el Partido Revolucionario Dominicano. Guido ha insistido, y no solamente Guido, sino otros dentro de esa organización, que luego fueron suspendidos o expulsados, en que el Tribunal Superior Electoral conociera la situación interna del PRD. Siempre la conoció el tribunal, pero tomó decisiones contrarias a Guido Gómez Mazara y a los que con él o a él han acompañado en ese proceso. Prácticamente ha estado fuera del PRD, pero Guido ha insistido en que esa situación debía ser reevaluada. El nuevo Tribunal Superior Electoral acaba de tomar una decisión, la primera aparentemente, en más de 35 o 40 ocasiones en que Guido ha ido, contraria a Miguel Vargas Maldonado y al Partido Revolucionario Dominicano, aliado del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Hay una alianza entre el PLD y el PRD, y esa alianza ha llevado a Miguel Vargas como ministro de Relaciones Exteriores, a muchísimos otros dirigentes. Yané Camilo, ministra de la Mujer. Sí, ministra de la Mujer, a Víctor Gómez Casanova, director de la Autoridad Portuaria, y a muchos otros. Peggy, embajadora. Peggy como embajadora, Mariñez como director de IDECOP y muchísimos más. Esto representa un paso, digamos, de dificultad para el PRD, que tiene dentro de 70 días, vale decir 2 meses y 10 días, que hacer de nuevo su convención. Bueno, tiene de especial este último fallo, Fausto, además de la ganancia de causa para el grupo de PRDistas, liderado por Guido Gómez Mazara, que ha estado insistiendo en que esas decisiones y las 2 supuestas convenciones no fueron legítimas, tanto la que se hizo en el 2014 como la que se hizo en diciembre. 2017. Sí. 17. Tiene de especial lo siguiente: en este último caso, Guido actuó como abogado y quienes llevaron esta última impugnación fueron Andrés Enrique, Aníbal García Duvergé y otros dirigentes, que esos no están fuera del PRD.
Sino que son miembros de la dirección. No han sido expulsados, ¿verdad? Entonces, pero esa gente que en principio apoyó a Miguel Vargas, han ido desertando de ese apoyo y se han unido a Guido Gómez Mazara, le han dado apoyo porque dicen tú tenías razón. El partido se ha ido disminuyendo, ha perdido apoyo popular, se ha divorciado de las bases. Entonces ahora el PRD de manera formal también emitió una respuesta a esto que aprobó el tribunal y ha dicho, ellos dicen, interpretan que solo se refiere a lo que ocurrió a las decisiones que se tomaron después de la convención de diciembre de 17. Y que de ninguna manera eso quiere decir que ellos tengan que volver a hacer la convención aquella que hubo problemas que excluyeron a Guido en el 14. Yeah. Y que además las decisiones de expulsión, o sea, hay dos interpretaciones. Ellos de todas maneras dicen que van a estudiar con un grupo de sus abogados para tratar de responder en el propio tribunal u otro tribunal esa decisión del Tribunal Superior Electoral. Bueno, pero eso quiere decir que todas las decisiones políticas que se han adoptado, aunque es una versión, entre el 2014 y el 2018, en el Partido Revolucionario Dominicano quedan prácticamente anuladas. Eso es lo que todo el mundo más o menos entiende, entonces, aunque ellos quieren darle otra interpretación. Que las actuales autoridades, encabezadas por Miguel Vargas como presidente del PRD, están en cuestionamiento y que la misma elección de esas autoridades debe ser realizada de acuerdo con lo que establece la ley, de nuevo en una convención para la cual deberían cesar 2 meses y 10 días. Y trabajar en la transición para dentro de ese plazo de 70 días organizar una convención con todas las partes y que la gente votando decida. Ya. Eso es lo que ha ordenado el tribunal. Bueno. Es interesante ese fallo del tribunal y el anterior que hubo respecto al Partido Reformista, porque parece que las cosas están cambiando en ese tribunal. El tema, Gustavo, es que esto lleva al PRD a tener que hacer una convención utilizando su padrón electoral, su padrón de miembros, perdón. Sí, la gente que está inscrita. Es decir, y se supone que el PRD ha actuado con un padrón. ¿Ese padrón dónde está? Se entiende que el padrón está en manos de la Junta Central Electoral, sí, en donde cuando se hizo la convención fue depositado. Se supone que incluso debería ser revisado, es lo normal que las partes pidan, vamos a revisar el padrón. Entonces, cuando ambas partes están de acuerdo, de nuevo se deposita para como certificarlo, vamos a decir, en la Junta, ¿no? Ya. Pero como esto corresponde al 2014, fue después del 2014 que se formó el Partido Revolucionario Moderno y que se produjo el desprendimiento, ¿verdad? Entonces, fue en el 14, no fue antes. Fue antes, entonces. Entonces, obviamente que ahí hay una situación que habrá que estudiar con mucho detalle, porque las salidas de dirigentes de esa organización... No, obviamente disminuyeron al PRD a una situación precaria. Bueno, el PRD es una marca, el PRD es un nombre. Como decía Peña Gómez, es un sentimiento. Es un sentimiento. En una parte del pueblo dominicano. Bueno, que incluso los que están en el PRI, en el PRM, tienen ese sentimiento por lo que fue ese viejo PRD. Bueno, en las últimas elecciones del año 2016, el PRD fue como aliado del PLD y obtuvo, creo que un poco más de un 5% de los votos en ese proceso. Es ahora mismo el aliado más importante del PLD. Es el aliado más importante del Partido de la Liberación Dominicana y de Danilo Medina dentro del PLD. Exacto. También, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, no es aliado de Leonel Fernández. No, yo no digo que no sea aliado. Entró a ser aliado del PLD por Danilo. Lo más probable es que si ellos quisieran continuar en esa alianza, y en caso de que el PLD decida llevar al expresidente Fernández como candidato, yo no tengo duda de que se van a entender también con Leonel Fernández. Bueno, ya Miguel había hecho un acuerdo con Leonel Fernández. Para el asunto constitucional. Para el asunto de la reforma constitucional. Dos acuerdos suscribió. Que uno de ellos se llamó el Pacto de las Corbatas Azules. Sí, sí. Eso fue bastante temprano y de algún modo a partir de ese momento es que se toman decisiones importantes en materia de la política, porque uno de esos acuerdos fue el que permitió el retorno de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía a la actividad política. Para mal de mismo Miguel. Yo creo que esa fue una apuesta muy errónea de Miguel Vargas. Porque se eliminó el nunca jamás. Y él estaba prácticamente en ese momento solo como presidenciable en el PRD. Bueno, son obviamente temas que ahora... Vamos a ver qué dicen los abogados que consulte
el Partido Revolucionario Moderno. Pero interesante, digo, Fausto, insisto, en que los actuales miembros, jueces del Tribunal Superior Electoral, parece que están tratando de tomar las cosas más en serio. Y de recuperar algo de credibilidad. Porque antes se sabía de qué lado iba a fallar el tribunal cuando se sometía a algo. Se sabía de qué lado fallaba. Ya, así es. Hacemos una pausa. Bueno, se había estado gritando viene el lobo, llegó el lobo. El presidente Trump, que ha apostado al proteccionismo y al autoencierro de la economía de Estados Unidos, algo insólito, porque es un país que ha venido propugnando hace muchísimos años por la apertura de fronteras y de mercados, finalmente cumplió la amenaza de comenzar a imponer aranceles a importantes socios comerciales de Estados Unidos. El más importante de hace muchos años es China continental. No solo por la gran cantidad de fábricas de Estados Unidos que están instaladas en China. A China le han llamado las potencias occidentales la fábrica del mundo. Sino porque China, a su vez, tiene invertidos en Estados Unidos en la compra de bonos de tesoro de Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares. Si China retira ese dinero, han advertido muchísimos expertos, sería una hecatombe en la economía de Estados Unidos. Eso por un lado. Entonces el presidente Trump anunció las medidas. En principio habían dicho que eran unos aranceles que equivaldrían a 50.000 millones de dólares. Luego se ratificó en la Casa Blanca que es a 60.000, es más. Es mucho más. Sí. Mucho más. Y que abarca en principio a 1.300 productos hechos en China, pero que muchos son de factura estadounidense y de otros países, que ya pagarán unos aranceles al entrar al mercado de Estados Unidos, unos aranceles más altos que lo que pagaban hasta ahora. Sí, pero además, Gustavo, una de las acusaciones de la Casa Blanca y del gobierno de Trump contra China incluye el robo de tecnología y el abuso por parte de China de toda la inventiva y el registro de patentes y otras cosas por parte de los norteamericanos, que ha afectado muy seriamente, dice él, a los Estados Unidos. Ha excluido a Canadá, México, Brasil y Europa de este grupo de sanciones. Australia también. Australia también y de colocación de impuestos para productos. Es una guerra comercial que está comenzando con China. Y ya los chinos han comenzado a responder. Ya respondieron. En principio ellos dicen que van a ir suaves. Sí, claro. Le impusieron aranceles a productos norteamericanos por valor de 3.000 millones de dólares. Es mucho menos que los 60.000 millones de Trump. Claro. Y ellos han advertido, no queremos esa guerra, pero estamos dispuestos a echarla si ustedes quieren. No, claro, los chinos han demostrado ser muy moderados y cautelosos. Ellos quieren la defensa, cultura milenaria oriental del mercado. Saben jugar al tiempo mejor que los occidentales. Pero además, recientemente el presidente chino ha sido reelecto y tiene prácticamente todo el poder para seguir gobernando China por muchos años. El presidente Xi. El presidente Xi Jinping. Sí. Pero, y esto por supuesto es la evidencia de que hay un control en China. No hay inestabilidad, hay un liderazgo muy fuerte, incluso desde Mao Zedong o desde Deng Xiaoping no se recuerda a alguien que tuviera más poder que el que tiene ahora el presidente. Sí, le han dado, de hecho, lo han colocado delante de los líderes históricos. Ese es un factor importante. Cuando tú comparas eso con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la inestabilidad, más la investigación que tiene el FBI y el pleito que tiene Donald Trump las contra divergencias el FBI, profundas en ese gobierno estadounidense ahora. Ayer acaba de ser psiquitrillado o se fue el consejero de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Trump. A Trump le acaba de renunciar ayer su abogado de defensa en el caso de la investigación de la influencia rusa en el proceso electoral. Se está complicando mucho la situación del presidente Trump con las revelaciones de la filtración de más de 50 millones de datos de personas que fueron utilizadas por una compañía llamada Cambridge Analytics, que
quien utilizó esos datos fue precisamente la campaña de Donald Trump para el proceso electoral en Estados Unidos. Afiliada a Facebook. Facebook es de las principales inversionistas claro, ese en es esa empresa. el conflicto que tiene Facebook en este momento, que está siendo reclamado por el Congreso de Estados Unidos, Mark Zuckerberg, para dar información, y también por el Congreso de Londres, de Inglaterra o Reino Unido. Y la Unión Europea está estudiando sanciones, incluyendo Alemania, contra Facebook. Todo esto mantiene al presidente Trump en una situación de mucha inestabilidad. Bueno, yo creo que la guerra que se ha lanzado, la guerra económica, la guerra comercial que ha lanzado Trump, es una pantalla para tratar de tapar el peligro o la situación, porque yo creo que me parece que si Donald Trump tomara la decisión de cancelar al fiscal que está haciendo la investigación, Mueller, en este momento, sería definitivamente la derrota para Donald Trump y para terminar su mandato como yo presidente. Creo que incluso podría ser sometido a un impeachment si llega hasta ahí. No, si llega ahí, se acabó. Entonces, esa guerra comercial económica que él ha iniciado, es una pantalla. En principio, nada, todo el mundo tiene ese gusanillo de nacido. Sí, muy bien. Cuando los estadounidenses comiencen a tener que pagar el triple o el doble, quizás más, por todos esos equipos tecnológicos que son de factura estadounidense, pero que son hechos en China, todos esos teléfonos inteligentes van a comenzar a gritar. Por ejemplo, todos los iPhone, por ejemplo, los productos y muchísimos de más. la compañía Apple se hacen en China. Pero muchísimos más. De hecho, la Samsung, que es la gigante de Corea del Sur, pero que también tiene un gran mercado en Estados Unidos, esos equipos excelentes de esas marcas se venden barato en Estados Unidos porque son fabricados en China, que hay unos costos relativos de escala mucho más bajos, ¿no? Pero que tienen calidad, porque los chinos han aprendido mucho y tienen un sistema educativo excelente y su gente aprende bien. Entonces, bueno, eso va a ocurrir. Vehículos que se ensamblan en China. Eso va a comenzar a causar problemas a muchas empresas comerciales estadounidenses que van a optar ¿por qué? Por despedir personas. Entonces eso va a ser contraproducente para los propios estadounidenses, además de los altos precios, empleos que se van a perder. Y entonces, ¿quién va a llenar ese vacío? Otros países que dicen, no, yo hago comercio con los chinos, no hay problema. Claro. Bueno, Gustavo, lo que viene, por supuesto, es una estampida lo que hay en la administración del presidente Trump en Estados Unidos. Ya los mercados, hay que decir antes de irnos, se derrumbaron ayer y en esta mañana todos los mercados del mundo han amanecido a la baja y parece que van a cerrar en un día muy difícil. Bueno. Tanto las bolsas en Europa como en Oriente, y hay que ver Wall Street, que ya debe estar abriendo. La salida de McAllister, el consejero de Seguridad Nacional, se entiende como el último medio moderado que estaba en el gobierno de Trump, que podía tomar la palabra y enmendarle algunas cosas al presidente. Ya definitivamente hay un nuevo Pompeo, que es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Hay, creo que Peter Navarro, que es el jefe ahora del tema de seguridad nacional. Y consejero comercial. ¿Cuánto van a durar esos funcionarios? Bueno, hay una situación realmente muy precaria en Estados Unidos. Cuando le den unos cuantos consejos y Trump diga, no, ustedes no soy yo, que se van a ir. Sí. Quien se respeta deja eso. Tú sabes que fue con un Twitter que él le pidió al secretario. Claro, porque él gobierna el mundo desde Twitter, es una cosa extraña. Señores, muchas gracias, que pasen buen fin de semana y hasta el lunes.